estamos comenzando un nuevo capítulo, como todos los días, lunes a las 20 horas, nos juntamos a través de YouTube, ¿cierto? A través de Facebook también y de Instagram, en el Jardín del Edén. Tercer programa, hoy día vamos a tocar un tema, el cambio de ciclo, pero para eso estoy siempre con mi compañera comunicadora, maravillosa mujer emprendedora de la vida, la señorita Jimena Peñalosa está con nosotros. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí de nuevo y ansiosa de lo que se viene. Hemos hecho un excelente recorrido en el tiempo de lo que ha pasado en Chile, en el mundo, en los años 60, 70, 80, 90 y ahora viene el cambio de siglo, como decías tú, así que estoy ansiosa por ver lo que nos van a contar. Yo sé que me llega un reto en este instante, cada vez que hago una presentación tengo un reto, pero la tengo que hacer cada día lunes, lo voy a seguir haciendo porque estamos muy contentos, muy orgullosos de este recorrido que hemos empezado a construir, ¿cierto? A recordar, a rememorar con él, otrora, un tremendo director de televisión hoy día transformado en un prócer, ¿cierto? En un clásico de la televisión, y va a estar con nosotros en todos estos capítulos. Con ustedes el señor Sergio Risenberg está con nosotros. ¿Cómo están? Te voy a Don Sergio, buenas tardes. Esta vez no te voy a decir nada. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver si te aburres de echarme eso para la flores. fiesta. Una cosa te voy a corregir. No, le tengo... Una pequeña. ¿Qué? No soy exdirector. ¿Cuál? Uno no deja jamás de ser director. Puede que sea un director que no está trabajando, pero director soy. Igual como los presidentes. Perfecto. Jamás dejan de ser presidentes y es un error decir el expresidente, es otro error decir el exdirector. Mientras uno está vivo, es lo que es. Bueno, finalmente me terminó retando igual, señor. No. El otro día me dio un programa de televisión y hablaban algunos del expresidente Ricardo Lagos. Y otros hablaban del presidente Ricardo Lagos. Yo, perfecto, las pocas veces que me he encontrado con él, lo saludo, ¿cómo está, presidente? Igual como saludaría a la señora Michelle Bachelet, ¿cómo está, presidente? Igual como no saludaría al actual. Ese no lo saludo. Oiga, don Sergio, a propósito que me encontré que me acordé de Sergio Linton, que el otro día cumplía años de cierto de su fallecimiento, que fue bien emotivo lo que había pasado un poco, porque tantos años también que existía, cierto, que trabajaron juntos en TVN, Pedro Carcuro, cierto, tantos presidentes que pasaron por aquellos años, cierto. Yo trabajé con él mucho. ¿Usted trabajó con él? Trabajamos mucho con Sergio. Hicimos transmisiones de fútbol nacional, internacional, los partidos de la selección, generalmente los transmitía yo. Y fíjate que te voy a contar algo. En un partido Cuénteme. en el Estadio Nacional, Chile contra Perú. No, Chile contra Perú, bien digo. Los peruanos trajeron a un arquero que se negaba a jugar por la selección de él y que puso 1 billón de condiciones para participar por su selección. ¿Ya? Decían que era un tremendo arquero. Comenzó el partido y a los 20 minutos Chile ganaba 4 o 5-0, no me acuerdo. Todos los errores del arquero. Y lo cambian. Entonces yo le digo al camarógrafo, pon dobladores, una cosa técnica, para que el lente duplique la proximidad. Y dame la cara de él. Y le seguí su cara a los 20 o 25 minutos desde que lo cambian del arco hasta el camarín. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Nunca he visto un ridículo más grande. Te juro que me dolió. Oiga, a propósito, Jimé, que... Pero mandaba A propósito que se me vino a la mente, le queremos entonces hoy día mandar un saludo. Hubo varios, don Sergio, que se nos fueron en fiestas patrias. A otro que también quiero hacerle un homenaje a Eduardo Guillermo Bombalé, que también cumplía años desde que nos dejó. Un fuerte aplauso para él. Para mí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, don Sergio. Esto es una opinión muy personal. Tenía mucha gente que lo seguía. Hay un club
un grupo de gente como una especie de club de fans Jimenita, que todavía se llaman los bombadictos, algo así, y que también está muy triste y lo conmemoran todos los años. Se juntan ellos y hacen una reunión, conversan y hablan un poco de lo que fue el gurú. ¿Cómo se llevaba usted con Eduardo Guillermo? ¿Don Sergio lo conoció? Evidente, trabajé con él muchas veces, lo llevé a Chilevisión, después lo llevé a TVO. Lamento mucho su partida, pero quiero ser honesto, no lo echo de menos profesionalmente, sí como persona. Perfecto. ¿Era muy difícil trabajar con él? Trabajé con él. ¿Era muy difícil trabajar con él? ¿Se dejaba dirigir? Se dejaba dirigir, era muy profesional. Se dejaba dirigir porque yo era autoridad. Ya. Ahora, a mí lo que me molestaba de Eduardo Bombalé, yo creo que tenía una personalidad dual, tenía doble personalidad. Era cuando se obsesionaba por denostar a alguien. Y eso yo traté de corregirlo muchas veces. Y no pude. O sea, de repente la emprendió contra Salah, como si fuera algo personal. Después le dio con Pellegrini, como si fuese algo personal. Después le dio con Juvenal Olmo, como si fuese algo personal. Para poder ejercer una crítica, tú tienes que demostrar que eres tanto o más que él. Y Bombalé, la única vez que dirigió, fue a un equipo de segunda división que lo bajó a tercera. Entonces, al César lo que es del César y a Bombalé lo que es de Bombalé. Wow. Mire, es tan importante lo que dice don Sergio Jimena, porque de verdad, usted cree que yo lo floreo mucho a usted, pero sabe que la certeza, porque yo la voy viendo por otro lado. Le voy a explicar, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Claudio Palma hace muy poco, y me decía que había mucha reticencia, ¿cierto?, con respecto al trato de Bombalé que tenían, a esta obsesión, ¿cierto?, a este minuto que se ponía a criticar a alguien, como que se obsesionaba y se pasaba un poquito a ese de los límites, pero que como persona, don Sergio, que como jefe muchas veces era un gran jefe. Jimena era un muy buen compañero de trabajo, defendía a su grupo de trabajo y eso lo hacía que mucha gente en la interna lo quisiera mucho también. Jimena, don Sergio. Pues yo estoy diciendo, yo lo estimaba como persona, lamento mucho su partida como persona. No volvería a trabajar con él. A propósito de eso, Jimé, hoy día vamos a adentrarnos, ¿cierto?, en los años 2000, en el cambio de ciclo. A propósito de la partida de Eduardo Guillermo, ¿cierto?, que fue una partida abrupta, ¿cierto? Él se Yo quitó la respeto vida. Absolutamente que tú lo quieras mucho y que mucha gente lo quiere y lo admire. Pero no, sí, acabo de explicar lo que me molestaba. No, sí, está perfecto, se Oiga, entiende pues perfectamente. A propósito de eso, Sergio, estamos hablando que en la época del año 2000, ¿cierto?, el cambio del ciclo Jimenita, una de las cosas que pasaba era todo este miedo que había, ¿cierto?, todo este punto de pensar, ¿cierto?, lo que pasaba con la televisión, lo que pasaba con las predicciones, que tenía que ver con este cambio de ciclo, y había una especie de cataclismo, fin del mundo, había muchas cosas, Jiménez, que también hicieron que muchísima gente tuviera alguna opción o pensara, o se le pasara por la mente al tema de quitarse la vida. Fue un año súper complicado, ¿no? Era como el efecto apocalipsis, si tú te fijas, o sea, siempre iba como enfocado a que era como todo como una visión media terrorista, por decirlo de alguna manera, guardando las proporciones, en el sentido de que se hablaba del fin del mundo, la tecnología supuestamente iba a colapsar a nivel mundial, o sea, eran muchas cosas que se iban sumando con este como efecto apocalipsis que te decía yo. Y que fue verdad. Fue verdad. Si analizamos, a Chile la alegría no llegó. Esperamos todos y la alegría jamás llegó. Miren lo que estamos viviendo en estos momentos. A 20 años del cambio de siglo. Miren lo que estamos viviendo. Es decir, el hombre se está destruyendo a sí mismo. La sociedad se destruye. Acá priman los intereses comerciales por sobre las vidas humanas. Acá prima el yo por sobre el nosotros. Y así queremos construir una nueva constitución. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué bases? Cuando este presidente que se dice democrático
le da orden, no sé quién tomó la orden, de entrar a las casas a revisar durante fiestas patrias si estás o no estás con gente. Ojalá golpearan la puerta acá, Claro. porque entonces la vamos a abrir. No, y además, Por eso, Nadie toca tiene la derecho puerta, a ingresar. Tiene una orden judicial a revisar una casa. no, y que le traiga el test, Por eso que le traiga el test negativo. Entonces, que parta reconociendo lo que firmó. Nadie puede entrar a una casa oiga, por eso, a revisarla sin una orden judicial. Si aquí llegaran con una orden judicial, adelante. Pero si vienen a revisar con quién estamos la Pati y yo. No puedo adelantar y no va a haber nadie más. Salvo una o dos perfecto. personas clientes nuestras y con las cuales queremos compartir. Pero no se puede entrar a una casa sin orden judicial. por eso, Jimé, cada día lo que no me imaginar el presidente Piñera entrando justo golpeando de casualidad en la casa de un No, si aquí no entra. No, ¿a quién le pasará nunca a eso? Oiga, Jimena, don Sergio, pero vamos hincándole el diente al tema, ¿cierto? Al cambio de siglo. ¿Cómo se veía, don Sergio? Hay una paranoia, decía la Jimenita, había un estado de emergencia mental, ¿cierto? Habían tantas predicciones, aparecieron muchos brujos diciendo lo que iba a pasar. Se recurrió a Nostradamus, ¿cierto? Todas las predicciones que se habían hecho hace tantos siglos. ¿Cómo se veía, don Sergio? ¿Cómo veías tú, Jimenita, en aquel minuto el Chile? También lo que dijo don Sergio, que la alegría nunca llegó, había una esperanza todavía, cada día se iba apagando más. A mí lo que me impactaba es como el temor que había en la gente, y siento que los medios de comunicación influyeron mucho en ese sentido, en seguir fomentando el miedo en la gente. Y claro, luego si sumamos que terremotos, tuvimos, el atentado a las Torres Gemelas y un montón de cosas que de verdad fueron súper detonantes a seguir en este tema del miedo, es como pánico total, o sea, ¿qué viene, qué más falta? A mí me tocó lamentablemente vivir, mucho después, claro, el tema del atentado de Atocha, entonces son cosas que si uno mira para atrás. Y en Argentina el atentado a la AMIA, que fue horrible. En Buenos Aires. Vamos un montón de catástrofes naturales, atentados, etcétera. Entonces, evidentemente vivimos una época en que las vidas importan poco, donde los principios se dejan de lado, donde las ansias de poder y las vanidades y lo personal prima hasta por sobre el concepto de muerte. Como una presidenta, hoy vicepresidenta, de un país puede ser investigada por colaborar en un atentado terrorista tremendo que dejó miles y miles de muertos, que impactó al mundo? ¿Cómo alguien puede concebir lo de las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Pero cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es? Claro, Juan. Y nada de eso se descubre, curiosamente. No hay responsables. Si no se sabe, estamos haciendo está en Temuco, por Dios, que no son los mapuches. ¿Hasta cuándo le echan la culpa a los mapuches? Acá hay grupos anarcoterroristas infiltrados que han metido armas para confundir a la opinión pública, atemorizar a la gente, que en eso consiste el terrorismo: sembrar el pánico, sembrar el miedo, terror, para manipular. generar miedo. Y nosotros seguimos culpando a los mapuches. Por Dios. Oiga, Sergio, esperen, porque estamos con tantos temas, pero tenemos que ir a una pausa comercial. La primera, vamos a detenernos en cada uno de esos puntos que son muy importantes, que nos vamos deteniendo. La Jimé habló también del atentado a Atocha, está el tema de las Torres Gemelas, ¿cierto? Está el tema del terremoto 2010 que nos afectó tanto acá en Chile. Jimenita, cuando usted quiera, vámonos a la primera pausa, estamos en la hora. Nos vamos ya a la primera pausa y, como decía Jorgito, volvemos luego para seguir retomando todos estos temas tan interesantes que estamos revisando, como siempre, junto a Jorge de Negre y a don Sergio Risenberg. Así que vamos y volvemos. Ópticas Bahía, 60 años de tradición. Merced 371. Ópticas Bahía, visión con estilo.
estamos todos los días lunes a las 20 horas junto a don Sergio Risenberg, junto a Jimena Peñalosa, hacer en el Jardín de Edén, a través de todas las plataformas YouTube, primero que todo, Instagram y Facebook. Por supuesto, clara, puntualmente a las 20 horas, bajo la dirección de nuestro César Flash, que tuvo un 18 maravilloso, chiquillo. César Flash después nos va a contar de eso. Jimenita, nos contaste, atisbaste algo por ahí, ahora nos queríamos detener, lo conversamos en la pausa. El atentado a Atocha, ¿por qué no nos contáis un poquito que estuviste ahí in situ tú? Y fue, la verdad, bien impactante. Yo en esa época vivía en España, vivía en Madrid. Estaba estudiando justamente en Salesianos Atocha, o sea, yo pasaba por la estación de Atocha todos los días, mis compañeros, todos los que estudiábamos ahí, y fue bien impactante, porque para mí el tema de los atentados, puntualmente era algo que tú veías súper lejano, lo veías como en las noticias, estos atentados internacionales y todo, y para mí fue súper fuerte. A ver, yo desperté, me acuerdo que afortunadamente ese día no sonó el despertador, por alguna razón mágica no sonó y desperté un poco más tarde. Lo primero que hice fue encender el televisor y yo no sabía si estaba dando una película de terror o si eran las noticias, porque no entendía nada. El nivel de confusión a nivel social, y empieza a sonar el teléfono y todo el mundo llamando para ver si estabas vivo. O sea, entiéndeme lo heavy que es eso, que te llamen y te digan, ¡ah, estás viva! Y tú sí como, estaban en ese minuto, en el centro donde yo estudiaba, el profesor que daba la clase, junto a los alumnos que habían alcanzado a llegar, llamando con lista en mano, de los alumnos del curso, de cada curso, llamando para ver si estaban vivos. ¿Podía entender eso? Increíble, ¿eh? Compañeros míos de 20 años, 21 años en esa época, tenían ellos algunos, o menores incluso, porque venían saliendo algunos de como el colegio, lo que era enseñanza media, el equivalente para nosotros, que tuvieron que pasar cosas tremendas. O sea, imagínate, una de mis mejores amigas allí me dice, Jimena, yo me salvé de milagro, porque yo estaba subiendo al tren, y justo cuando voy subiendo, me acuerdo que se me quedó algo de un trabajo que teníamos que presentar nosotras dos. Me bajo y mi papá le dice, no, ¿ya? ¿sabes qué? Me bajo también contigo para acompañarte porque si no, no vas a llegar a tiempo a clase. Y mi papá se baja conmigo del tren. Y resulta que ese fue uno de los trenes que iba una bomba y que estalló al llegar a Atocha. O sea, imagínate el impacto, la gente, todo cubierto de sangre, de cuerpos, de todas las ambulancias de la Cruz Roja por todas partes, atendiendo no solo a la gente, sino que a los que llegaban a ver si estaban sus familiares ahí. Afortunadamente era un día en que no hubo clase en muchos centros de educación, por lo tanto había menos flujo de personas en los trenes, pero si hubiese sido un día normal habría sido mayor el desastre, aún mayor de lo que fue, y era terrible. Qué increíble, ¿eh? Estabas en la calle y todos eran sospechosos de haber sido partícipes de esto. Te daba miedo entrar al metro, o sea, yo tenía que irme en metro al instituto, y te juro que era una sensación de no querer entrar a un vagón de un metro, de no querer entrar a un túnel, porque no sabías si ibas a salir vivo, si iba a pasar algo. Era realmente una sensación de pánico horrible. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi familia y decirles, ¿sabes qué? Por la diferencia de horario, cuando despierten vas a ver algo terrible en las noticias, hubo un atentado, pero yo estoy bien. Y con las personas que no me pude comunicar era decirle, por favor, avísale a tal y a tal persona que son parientes míos, y todos llamando a todo el mundo para ver si estaban vivos. O sea, de verdad, Atocha era una estación que conectaba con muchas partes. Entonces, muchas universidades, es totalmente... Claro. Es precioso gente, como esto, ¿no? Es bellísimo, sí, pero de verdad que conecta con muchos lugares, tanto para trabajo, turismo, estudio. Los alumnos se iban en tren, en el cercanías, en lo que fuera, pasaban por ahí. Entonces, de verdad fue muy, muy impactante, muy heavy. Es algo que no se te borra en la vida. Don Sergio, a propósito de Jimenita, que terrible, por supuesto, pero quiero preguntarle a don Sergio, ¿tuvo que ver con el cambio de siglo, don Sergio, de todo esto? ¿Tuvo que ver un poco con una mirada diferente, con un aburrimiento? Usted también decía, obviamente esto fue en Europa, pero que la alegría no había llegado. ¿A qué se puede atribuir todo esto que pasó, el atentado a la Torre Gemela, el atentado a Atocha, lo que pasó en Argentina? ¿A qué se podía atribuir, don Sergio? ¿Qué le estaba pasando al mundo? ¿Qué le estaba pasando a las personas? Si yo tuviera la solución, te juro que la habría entregado a quienes corresponde. Yo no puedo explicar. Pero como
espérate, una no puedo apreciación explicar. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide. Una ¿Ya? parte, la mitad, queda a cargo de la Unión Soviética, que impone un sistema de gobierno que a mí no me gusta, que creo que no corresponde a la naturaleza de los seres humanos. Pero por el otro lado, Estados Unidos, que se hace cargo de la otra mitad, lo que entendemos como Occidente, utiliza una economía neoliberal que ofrece y ofrece productos a la gente que no puede adquirir. Que entonces surgen las tarjetas de crédito, empezamos a vivir del crédito, a vivir de la cosa práctica, de la cosa ostentosa. Junto a estos dos grandes poderes, con el paso de unos años, ya terminada la Guerra Fría, donde era un mundo de espionajes, donde aparece James Bond, muy bien personificado en las novelas de Ian Fleming. Surge otro grupo que no entendemos sus orígenes. Yo por lo menos los he tratado de investigar, de averiguar. Son una mezcla entre comunismo, nazismo, anarquismo, con creencias islámicas que yo no entiendo. Porque si hay algo que tres religiones tienen juntas, curiosamente, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo tiene el Islam, el cristianismo y el judaísmo, que son las tres religiones más importantes. Habría que agregar a los protestantes, a la gente que derivó de Lutero y de la Reforma, pero en el fondo son cristianos, están próximos. Entonces no puedo entender ese ama a tu prójimo como a ti mismo en la forma como se está destruyendo el mundo actualmente. Ya no solo los ecosistemas, sino que a través de actos terroristas que no tienen explicación y que curiosamente, con todas las inteligencias que existen en el mundo, no pueden detectarse. No pueden detectarse. O si se han detectado, que es lo más probable, no se dan a conocer. Si el Mossad de Israel es capaz de capturar a un asesino nazi, genocida, en Buenos Aires, y llevarlo y juzgarlo en Israel, como Eichmann, si son capaces de hacer el rescate en Entebbe, que es el servicio de inteligencia, dicen, más inteligente, valga la redundancia, en el mundo, ¿cómo no pueden llegar a los Bin Laden y a esa gente que yo no sé qué concepto del mundo tienen, porque tampoco nos han explicado? Es como tratar de entender lo que pasa en Chile cuando, perdón, Jorge, termino el tiro. Cuando destruyen no se preocupe, lo que hicimos muchos chilenos. Este Chile nos pertenece a todos. Y hay unos mocosos imberbes, encapuchados, que salen a reclamar por demandas que son tremendamente justas y que yo comparto, pero sin destruir. El problema es la forma. Tú no tienes por qué destruir para lograr los cambios. Los cambios se hacen hablando, dialogando, con un sentido humano. Sentido humano que los terroristas no tienen. No sé qué más decir. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero un poquito tomándome el tema este que hablábamos del cambio de siglo, un poco tomando el tema este aparecen muchas conspiraciones, ¿cierto? Recuerde que hay un paralelo al atentado de las Torres Gemelas, Jimenita, en donde se hablaba mucho de que había sido un autoatentado. Tú misma decías que en Atocha, ¿cierto? También cualquiera podría haber sido culpable, la gente se miraba una a otra y cualquiera de ellos decía que tuvo que haber sido. Entonces había como una especie de, como una semillita que se tiró, una semillita que empezó a florecer de maldad, de no tener empatía con el prójimo, de que la lucha fuera radical, absoluta, fuerte, competitiva, el tema del dinero, tantas cosas, Jimé, que fueron pasando y que tenían que ver un poco con esta especie de psicosis que llegaba
que se establecía. Puede ser, voy por ahí, ¿se me entiende? Sí, lo que pasa es que había un miedo que se iba metiendo en el cuerpo, en la sangre, en las venas, no sé cómo decirlo. Es un miedo que se va sembrando y que mucho tuvo que ver, como decías tú, el cambio de ciclo, en el sentido de que habían muchos temores que se iban acrecentando, lo que hablábamos recién, las predicciones, el tema de los medios de comunicación que te infunden más miedo, los atentados terroristas, era una sumatoria de cosas que iban todos hacia un mismo lado. Ahora, respecto a lo que decía recién, el tema de las manifestaciones, de los encapuchados y todo, yo quiero hacer un alcance, estoy súper de acuerdo con usted en que las cosas que reclaman es un tema, la forma es lo que hace la gran diferencia. Muchas veces se pierde el fondo por la forma, entonces se Exacto. da la atención a otro lado. Y sabe que un poco bajo eso que usted comentaba, quería comentarle una cosita. Yo con esto de que yo viví fuera bastante tiempo y tuve la oportunidad en una ocasión de participar de una marcha que se hizo, donde, por ejemplo, a la primera que alguien se salía de un parámetro, porque era una marcha pacífica, pero pacífica de verdad, a la primera en que alguien lanzaba una piedra o intentaba hacer un rayado en una pared o algo, la gente se sentaba y hacía esto, levantaba las manos. Por lo tanto, la persona que estaba intentando robar, golpear, destruir o lo que fuera, quedaba en evidencia. Porque era como decir, yo no soy parte de esto, o sea, yo me quiero manifestar, pero de forma pacífica realmente, o sea, quiero mostrar mi descontento, pero no soy partidario de la destrucción ni de la violencia. Entonces, al primer acto violento de destrucción, todos se sentaban y hacíamos así. Por lo tanto, no había posibilidad porque quedabas en evidencia, quedabas al descubierto. No era ni siquiera necesario ir a agredir a esa persona, ni perseguirla, ni atraparla, sino que con el hecho de que todos se sienten, quedabas en evidencia. Entonces, automáticamente provocaba como una sensación de vergüenza, de ser descubierto. Pero si nos da miedo caminar por Santiago. Por supuesto, lamentablemente. Yo no hablo de provincia porque hace rato que no voy, pero da miedo caminar por Santiago. Tú no caminas seguro. Es verdad. Dicen los que dicen que los actos violentos de destrucción se produjeron para llamar la atención sobre hechos puntuales. Puede que tengan razón, pero hay otras formas. Yo creo que nadie tiene derecho a destruir lo que todos los chilenos por años hemos construido. Si esta chica no le pertenece, y a los jóvenes y a los mayores, nos pertenece a todos, a la clase media, a los pobres, a los ricos, a los que llegaron a este país a mejorarlo, a construirlo, a entregar su aporte. Sí, Chile llegaron de muchas partes. Aquí hay muchas colonias a las que les debemos mucho. Trajeron sus aportes culturales, su literatura, su música, su poesía. Es decir, ¿qué es el Chile? Es una mezcla de culturas, de gente, y tenemos que cuidarlo. Durante años hemos sido ejemplo para el mundo y hoy somos un mal ejemplo. Si nosotros comparamos la cantidad de habitantes que Chile tiene con la cantidad de muertos que se produjeron y se siguen produciendo por la pandemia, por este virus, nos vamos a asombrar. Evidente, tenemos menos muertos que en otros países, pero de acuerdo a nuestra proporción de gente, estamos entre los 5 más grandes del mundo. Decía que éramos el primero. Yo creo que ha bajado un poco, pero es que estamos entre los 5. Entonces, cuidémonos. Ahora, sí, claro. Muy en serio y más allá de mis simpatías o antipatías por este gobierno, que son más antipatías que simpatías, que no hay ninguna, da mensajes muy confusos, dio mensajes muy confusos para celebrar el 18. Sí. Fondéate en casa. Horrible. No, claro, muy Trae raro. fonda, pero el fondéate es otra cosa. Exacto. Ellos trataron de asimilarlo con la fonda. Hasta como publicistas son malos. Con la fonda. Claro. Después, tú no puedes saber qué pasa.
que una región o comuna está en grado 2, en transición en grado 3, y en el paso a paso. No, mierda, ¿estamos bien o estamos mal? Y digamos las cosas claras. ¿Se sale o no se sale? Pero seamos claros y hablemos en castellano. Ese es el problema. Toda la razón. Quiere que le diga, comparto totalmente lo que está diciendo. O sea, de hecho, no solo hay falta de claridad en si se sale o no se sale, sino que además con cada una de las como condiciones de las personas, es decir, ya yo, un adulto mayor, un niño, etcétera. ¿Qué pasa si yo quiero salir? Yo tengo permiso, pero mi hija no, por ejemplo, que tiene 6 años. Entonces es bien difícil el manejo. Jorgito, ¿te parece si hacemos una pausa ahora? Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este tema y viendo si es un antídoto o si realmente te juega en contra. Seguimos luego en un ratito. Ópticas Bahía. 60 años de tradición. Merced 371. Ópticas Bahía. Visión con estilo. Estamos de vuelta, esto es en el Jardín de Ley junto a Sergio Risenberg, junto a Jimena Peñalosa. Recuerden, los días lunes 20 horas nos juntamos a través de todas nuestras plataformas YouTube, Instagram y Facebook. Don Sergio, usted quería la palabra, le voy a dejar el micrófono a usted en su programa, ¿cierto? Un poquito que haga un resumen de lo que fue el fin de semana, lo que fue la fiesta de Padre y algo muy importante, la campaña de Don Francisco, que básicamente el leitmotiv era maravilloso, ayudar al adulto mayor. Don Sergio, el micrófono es suyo. Yo creo que, tal como lo dije en programas anteriores, a Mario no se le ha reconocido su verdadera dimensión humana, el tremendo aporte que ha sido para Chile la Teletón, lo que hizo este 18, preocupado de los adultos mayores. En Chile hay muchas instituciones de las cuales se ignora. Está la fundación que preside Patricia, mi pareja, la Fundación Ámano, que realmente acompaña a los mayores, si no puede ser presencialmente como acostumbran, porque hay muchos voluntarios, a través del teléfono, donde más de 500, 600 personas permanentemente, las 24 horas del día, están para hablar, para conversar, para lo que fuese necesario, problemas de salud, problemas policiales, lo que sea. Entonces, Vamos Chile, que Mario improvisó porque lo hizo en muy poco tiempo, merece todo el reconocimiento, merece todo nuestro valor, y también agradecer a todos los canales que se plegaron a esta iniciativa como si Chile fuese uno solo, porque realmente somos uno solo, somos un solo país. Podemos tener diferencias, pero estoy seguro que tenemos muchas más cosas que nos unen, y eso debemos decirlo, debemos aprovecharlo. Somos un país solidario, somos un país de gente buena, que de pronto se distorsionan los hechos, no me parece, pero debemos seguir fomentando las instituciones que se preocupan de los mayores, que la Iglesia tome conciencia de su rol y saque la palabra, que el Papa diga algo. Dios mío, se ha quedado callado en la pandemia, en la violencia, en los actos terroristas. No puede ser, no puede ser. Acá hay niños que han sido abusados por sacerdotes y por otro tipo de degenerados. Entonces, eso debemos combatirlo con la misma fuerza con que estamos pidiendo este Chile nuevo a través de una constitución diferente, que dicen que va a ser hecha por todos y que yo no creo. Y decirle a la gente que si para el día del plebiscito existe el riesgo de que alguien se enferme o que varias gente se contagie, no hay plebiscito. Como no puede haber festival de viña y como hay que dejar de lado muchas cosas, porque ningún interés económico vale más que una vida. Muy bien dicho, don Sergio, muy bien dicho. Oiga, habló también la semana pasada una entrevista suya en la última noticia, había que destacarla, la tenía en mi mente, pero con toda la hora que se me había pasado. Otra cosa que me quiero detener
en la fundación que preside Patricia, su mujer. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo la gente puede acercarse a ella? Mira, yo creo que en uno de los próximos programas que ustedes hacen, deben conversar con ella, deben conversar con Alejandra Valdés, que es la directora, porque la labor que hacen ella, la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, son cosas que la gente tiene que conocerlas bien a fondo y ser solidarios. Entonces yo les propongo que en el otro programa que ustedes hacen, inviten a Alejandra para que converse y les explique bien en qué consiste este tremendo esfuerzo que significan las fundaciones al servicio no solo de los mayores, también de la clase media y los niños, porque no puede seguir existiendo un Sename con tan baja calidad humana y profesional. Así es. Bueno, usted que la tiene más cerca le podría decir que está absolutamente invitada la señora Patricia para que venga a hablar con nosotros, quizás con usted mismo ahí, porque la invitamos ahí al señor al lado suyo para que en el próximo programa seguro nos vaya contando. Fundación y que hable sola, porque tiene fundamento, propiedad, conocimiento, y ha tenido un gesto maravilloso. Entonces yo ahí no tengo nada que decir, solo apoyarla, alabarla y aplaudir lo que hace. Me encanta, me encanta. Perfecto, entonces está absolutamente invitada para el próximo capítulo, señora Patricia, para que nos vaya contando, porque es tan importante lo que dice usted, don Sergio, con respecto al adulto mayor, que básicamente es nuestro sostén, fue nuestro sostén toda la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, en nuestra visión futura, ¿cierto? Es la gente que hoy día diríamos, bueno, gracias a Dios, yo que lo he podido ver con mi madre, se está dando en los hospitales, se está dando en varios lugares que hay una pequeña, ¿cómo poder decirlo, Jimmy? Hay una pequeña buena aventura, no sé si es la mejor palabra, hay una pequeña buen ánimo, ¿cierto? Cuando llega una persona le dan el paso en la fila. Yo me preocupo mucho también de que la gente empiece a tener conciencia de que no hay que hacerle notar que ellos están en un proceso en que hay que darle las gracias, Jimena, finalmente, ¿no? Así es. Fíjate que hay países, y Chile entre estos, que sigue hablando de los viejos en forma despectiva. La historia ha demostrado que los viejos merecemos respeto, tenemos conocimiento, podemos aportar, a lo mejor no a través de un esfuerzo físico, pero sí a través de nuestra experiencia y capacidad. Exacto. En Argentina ya no se habla de viejos, se habla de personas mayores. Exacto. Ese es el respeto. Hablemos de personas mayores, porque ser viejo es parte del alma. Ser viejo a veces a los 10 años, ser viejo a los 20 y a los 30, y se puede ser joven pasado los 60. Pero por depende cómo tú te proyectes en la vida y cuál sea tu compromiso de existencia. Depende mucho de eso. Entonces, rescatemos lo bueno que tiene este país y démoslo a conocer y digamos las cosas tal como son, con generosidad, con amplitud, sin alabar a tu vecino no significa un menoscabo para ti. Y nos cuesta tanto decir te felicito, te quiero. El te quiero no se usa nunca. El te amo menos. Y el decir felicito es natural, pero acá no. Acá la prensa, los medios, todos buscamos los defectos, como si los defectos vendieran más que las bondades. Y en tantas partes la bondad prima sobre la maldad. Nos falta tanto por aprender y por avanzar. Yo concuerdo con don Sergio en lo que dice, la importancia de las personas grandes, de los mayores. ¿Por qué? Porque ellos son los que han hecho historia, han ido construyendo el camino, abriéndonos paso a nosotros que vamos después y que vamos hacia el mismo lugar. Y por otro lado, ayudan a todo lo que son los cimientos y las bases para los niños que están en pleno desarrollo y que son el futuro. Entonces, ¿qué más sabiduría que la de nuestros adultos, de nuestros mayores, de los abuelos? Yo, de verdad, por ejemplo, yo veo en mi hija la cercanía con mi mamá, que es con su abuela, es pero una cosa impresionante, el amor infinito. Yo tuve la suerte de criarme con mi madre y con mi bisabuela y fue lo mejor que me podría haber pasado porque me llené de amor, de sabiduría. Fíjate lo poco que se ha celebrado,
que el premio nacional haya caído en un poeta mapuche, cuyo nombre no lo sé. ¿Para qué se me olvida? Pero leí su poesía y es maravillosa. César lo va a googlear al tiro. Todo el reconocimiento, no solo del mundo literario, del país. Entonces, nadie ha hablado de eso, o muy pocas veces se ha mencionado en algún diario, fulano de tal ganó el Premio Nacional de Literatura. Pero por favor, no es cualquier persona. Poco se ha dicho de Raúl Zurita, el tremendo poeta nacional, sí, claro, que ganó el premio Reina Sofía como el mejor poeta de habla castellana. Pues. Sí. Y esto fue hace poco. Sí. Y no se dice nada. Hace como 10 días atrás. Nosotros lo nombramos, nosotros lo hablamos de eso la semana pasada, en el programa anterior. Oiga, un poquito, haciendo un resumen ya que nos queda muy poquito tiempo, básicamente el cambio de ciclo, básicamente todo lo que pasó durante los primeros 10 años, Jimenita, lo que ha pasado, que se ha ido repitiendo un poquito con el tema hasta el hoy, ¿cierto? Que hoy día nos azota algo mucho más invisible, más fuerte, asesino, ¿cierto? Que es esta pandemia. Nos debería de dejar una enseñanza un poquito más positiva, debería dejarnos ese abrazo que decía don Sergio, ese te quiero, esa palabra de cariño, ese aliento, ese respeto por el adulto, ese respeto, ¿cierto?, por las instituciones, ese respeto de poder discrepar, don Sergio, pero con altura de mira, sin destruir. Hay tanto por aprender, y creo que esta es una súper buena oportunidad, ¿cierto? Lo hablábamos un tiempito atrás, Jiménez, don Sergio, que hemos perdido lo más básico que teníamos, ¿cierto? Que era el poder vernos, el poder conversar. Hoy día tenemos que hacerlo con mascarilla. Entonces, esas cosas que no le damos importancia, hoy día las estamos tomando en cuenta. Por lo tanto, sumémosle a eso también la empatía, el cariño, el respeto por el otro y el respeto también por donde vivimos, el respeto por nuestra patria y, por supuesto, lo más importante, y le damos las gracias a don Francisco, lo que decía don Sergio, a la Fundación, que vamos a tener invitada a Patricia en el próximo programa, con respecto al adulto mayor, que gracias a ellos hoy día estamos parados aquí y yo estoy sentado acá gracias a un adulto mayor. Así que nada, pues les dejo la palabra. Alguien ha lamentado prácticamente el cierre del Instituto Nacional, del Barros Arana, colegios emblemáticos, que nos entregaron presidentes maravillosos de la República. No se ha dicho nada. De la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, donde hay un culpable, uno. No puede haber sido uno. Tienen que haber sido más. No puede ser, claro. Pero no solo destruyeron una universidad, una sede universitaria, destruyeron un edificio patrimonial, un edificio maravilloso, un edificio que nos llenaba de orgullo, de prestigio, de admiración. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? Nada, pues, destruir solamente, nomás. Bueno, y se sigue destruyendo el metro. No. Bueno. Todo. Bueno. Por eso es lo que le decía yo, vamos, para que terminemos con porque nos pusimos tristes, pero es parte de eso también de lo que está pasando, es parte de darle una vuelta, es parte de darle una fórmula. Es que acabamos de vivir las fiestas patrias. No fueron fiestas en esta ocasión. No fueron fiestas. A lo mejor fueron fiestas interiores, pero sí nos sirve para recapacitar y darnos cuenta que hay cosas que tenemos que cuidar. Hay cosas que tenemos que cuidar. A mí me molesta profundamente un Chile rayado, entero, con insultos, con agravios. A mí me carga Piñera, pero no voy a escribir jamás en una pared algo en contra de él, ni de nadie. Cuidemos las paredes. El graffiti tiene su lugar de expresión. No sigamos rayando un Santiago que merece todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Y cuando hablo de un Santiago, hablo de un Chile completo. Completo. Absolutamente. Bueno, Jimenita, ¿qué más te puedo decir? Ojalá, bueno, tuvimos algunos problemas. Usted sabe que estamos online, le voy a explicar a la gente que este tema del online a nosotros nos complica un poco porque tenemos que esperar un poquito, hay un delay que se forma, ¿cierto?, entre uno y otro, pero creo que hoy día ha sido un programa muy emotivo,
Don Sergio Jimena, creo que, bueno, contamos tu historia que te pasó en Atocha, vivir un atentado no es fácil. Yo no lo sabía, que me conoció de tantos años, y la verdad es que, bueno, un poco todo lo que pasó, esperamos que esas cosas nos vayan dando una enseñanza. Vamos a recalcar y quiero terminar hoy día diciendo que lo más importante es el respeto, lo que decía don Sergio, el adulto mayor, el respeto por el prójimo, el respeto por nuestro país, el respeto por nuestra familia, el respeto por quien está al lado de nosotros, básicamente el respeto por uno mismo. Jimenita Peñalosa, te mando un beso, un abrazo. Otro grande para ti, para don Sergio, un beso gigante, Gracias. por invitarme a ser parte de esto. Y la verdad, yo quiero sumarme un poquito a tus palabras, Jorge. Dale. Yo creo que hay algo que estamos al debe nosotros, y es que como sociedad quizás debiéramos empezar a enfocarnos un poquito más en enseñar a los niños dentro de las escuelas, de los colegios, incorporar a la educación más educación o formación en lo que son las habilidades blandas. Muchas veces el éxito no viene solamente de estudiar números o letras, sino que hay otras cosas mucho más importantes que trabajar, educar y guiar para que los niños puedan ser exitosos, pero además sean felices. Cuando sean adultos, que sean adultos felices. Eso es súper Jimenita, hemos tenido una pausa enorme este año, enorme, producto de la pandemia. Y el Ministerio de Educación ni siquiera ha planteado una reforma curricular en las mallas de los colegios. Inconcebible que no exista la educación cívica. Inconcebible que sigamos estudiando y nos sigan enseñando a través de fórmulas sin saber para qué sirven. Hacer una ecuación matemática a lo mejor se puede, pero ¿a quién le interesa hacerla si no sabe para qué la va a usar, para qué sirve? Entonces, toda la educación chilena, la secundaria, la universitaria, debe ser estudiada, debe ser remodelada, y que nos digan la verdad. ¿Hasta cuándo hay más abogados en Chile? ¿Necesitamos tantos abogados? A lo mejor necesitamos otro tipo de profesionales. Darle a los institutos técnicos la jerarquía que corresponde. Y preocuparnos de que aquellas personas que hacen clases no sean las que acuden a eso porque necesitan incrementar solamente sus ingresos en lo económico, porque en sus profesiones no les va bien. Yo estudié en una universidad. Vocación, utopía. Donde era orgullo ser profesor. Hoy no es orgullo ser profesor universitario. Quiere decir que necesitas esos ingresos porque en tu profesión no te va bien. Entonces revisemos a fondo, con sinceridad y con verdad, la educación chilena, porque desde la educación vamos a construir un Chile mejor. Todo lo demás, la discusión del apruebo, del rechazo, es secundario. Es secundario. Primero eduquemos. Y en eso estoy con el presidente Pedro Aguirre Cerda cuando dice: gobernar es educar. Se nos olvidó. Y es un gran concepto. Con eso así es, que siempre ha sido un placer escucharlo, me encanta su pasión, por eso lo quiero, todo, me encanta. Agradecida, Jorgito, de que me hayan invitado, bueno, te dije nuevamente a este proyecto, lo disfruto al máximo cada vez que puedo hablar con ustedes. Un beso grande, ya estamos terminando este capítulo número 3, Jorgito. Así que, pero voy a decir algo. Voy a para cortar al señor Risenberg, señorita Peñalosa, de sentirse invitado. Ya llevamos 3 programas con esto, esa palabra la vamos a sacar. Este es nuestro programa de Sergio Risenberg, de Jimenita Peñalosa, de César Flash, que está en los controles. Nos juntamos el otro lunes con la fundación de Patricia, ¿cierto? Que nos va a explicar un poquito cómo ser más conscientes, cómo ser más consecuentes y cómo tener nuestro corazón que bombee más fuerte. Vocación, ¿cierto? Empatía y, por supuesto, aprender y volver a decirte que ha sido un placer, Sergio Risenberg. Muchísimas gracias, chiquillos. Nos vemos. A toda la gente que nos acompañó. El próximo lunes, César Flash, Jimenita, don Sergio Risenberg. Sin más. Muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Chao. Hasta luego.